El Ministerio de Medio Ambiente y la empresa pública Traxa han presentado en la base de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales de Daroca las últimas adquisiciones del Ministerio para la lucha contra incendios. Las principales novedades desplegadas por las BRIF este verano son la puesta en servicio de un puesto de mando avanzado, nuevos sistemas de cartografía y GPS. Estas herramientas permitirán controlar in situ la labor de los equipos de extinción con mayor seguridad. Hemos querido hacer esa presentación que quede visible ante todos y sobre todo ante todos aquellos trabajadores y trabajadoras que están implicados en la lucha contra incendios, la apuesta por la mejora, por la innovación y desde luego por la seguridad. Para mostrar su efectividad, los efectivos de la BRIF han llevado a cabo un simulacro en las inmediaciones de la base, en la que ha participado maquinaria pesada. Esta presentación en la localidad no ha sido casual. La unidad del Ministerio de Medio Ambiente lleva en Daroca desde 1994 y en los últimos años su continuidad estuvo en el aire. Felicitar a la BRIF de Daroca por el comportamiento ejemplar que tiene siempre que se produce un incendio en nuestra comunidad autónoma. Para nosotros esta BRIF es la punta de lanza del operativo, es algo muy importante, una aportación del Ministerio que nosotros le damos el valor que tiene consigo. Y siempre hemos luchado, hemos intentado y hemos de alguna forma demostrado nuestro interés porque la BRIF esté en Daroca y permanezca en nuestra comunidad autónoma. En 2009, el trabajo de los 59 miembros de la BRIF de Daroca supuso el 20% del total de horas realizadas por todas las brigadas del Estado. Además, la BRIF de Daroca participó en el trágico incendio de la Horta de Sant Joan, en la que fallecieron 5 bomberos de la Generalitat de Cataluña.